No, es que desde mi perspectiva experto de urgencias y sabiendo todo lo que sé y viendo toda la experiencia, es muy difícil es determinar una línea exacta porque yo soy el que la puede determinar, pero entonces cuando tengo que determinar líneas y son 80 líneas que no son urgencias, el paciente 81 que sí tenía una urgencia está en mucho peligro. Entonces lo ideal es que la gente supiera culturalmente ya, estandarizadamente, cuándo ir y cuándo no. Pero De lograr eso necesita acuerdo. mucha educación en salud y una capacidad del sistema ambulatorio que no tenemos, que le garantice a la gente que pues si pide una cita se la dan para mañana y que si lo ven mañana le solucionan su problema. Ujú. Cuando no hacen eso, pasan semanas y meses en que la gente está esperando una cita y se desespera. La gente que está educada y funciona y que lo tiene claro, culta, decide desesperadamente acudir a urgencias ya en un proceso patológico terrible que estaba esperando 2 meses de quimioterapia, por ejemplo. Sí. Es terrible. Y Ujú. entonces los que no son así suelen ser pacientes que acaban de llegar y que comieron, no sé, 3 bandejas de bandejas paisas, 250 pipitorias y les da dolor de barriga y entonces van por un cólico abdominal. Y Mm. yo, pues los observamos 6 horas, les quitamos el dolor y les damos salida. Ajá. Entonces hay todo un tema de prevención primaria y de prevención secundaria y de De ambiente acuerdo. hospitalario que no lo tenemos claro los colombianos y menos, y eso que Bogotá tiene toda la capacidad comparado con cualquier pueblito del país. Ahora, uno debería conocer, por lo menos de sus patologías crónicas, los signos de alarma. Claro. Y ahí deberían, o sea, el asegurador y el prestador que manejan crónicos deberían tener un direccionamiento sobre signos de alarma y riesgos por los que usted debe consultar inmediatamente en su patología crónica. Ese sería un primer paso. Y si no se los han dicho a uno entrar y por lo menos a páginas o hablar con un médico y ver cuáles son los signos de alarma graves de lo que uno padece para consultar. Y lo otro es los aseguradores si tienen el deber de tener líneas de orientación. Entonces yo creo que ante sintomatología uno sí debería llamar a su asegurador y decir estoy sintiendo esto, esto y esto. Yo quiero saber si debo consultar por urgencias o no. Muy Sí, complicado. muy complicado. Hay todo un tema. Nosotros en urgencias percibimos que más o menos yo creo que 4 de cada 5 personas que llaman a un médico reciben de ese médico la respuesta de cualquier cosita váyase para urgencias. Porque es Y que no debe ser así. es más fácil, todo el mundo va por urgencias. Digo, doctor, me dio un pitico en el oído. ¿Será que usted me puede dar una cita? No, pues es que yo estoy ocupado. Vete para urgencias y te sigue. Entonces la gente llega y dice, no, tengo un pitico en el oído hace 3 días. Y yo, pero No, como nosotros, pero todo el tiempo es porque no hay disponibilidad de ser como buen profesional de salud si pues no tienes claro. la capacidad de tener tiempo y agenda para poder ver a tu paciente. Ah, ¿qué hubo, Urgencias siempre Fernanda? tiene, ¿Cómo te va? si Urgencias siempre Ah, tiene el bueno, espacio, es para entonces, comentarles que ya empezó el Zoom. Hace 5. pues ahí estamos, pero los que nos preocupan no es los pacientes que no tienen patología urgente. Lo que nos preocupa son que tenemos que verlos a todos para poder capturar el que sí está en Al peligro. urgente, sí. Ese es el riesgo. Y la información de triaje, por muy buena que sea, pues son 3 a 5 minutos de información bastante superficial con personas que ni siquiera, como lo dijo Ana Isabel, ni siquiera pueden decir con certeza qué es lo que tienen, no se acuerdan de sus diagnósticos, no saben qué toman, es complicado. Nos falta mucha cultura en salud a todos, como, sí, como colombianos. Nosotros al principio de la pandemia lo que hicimos también con varios colegas de la universidad fue distribuir en toda la comunidad los contactos, cosa que si alguno estando en aislamiento sentía algo, tuviera por lo menos alguien a quien escribirle o llamar para preguntar. Porque una de las cosas que siempre sucede en tiempos de confinamiento es que es lo que se llaman como las bajas colaterales, que son todos estos pacientes que no consultan oportunamente por miedo al contagio. Entonces, pero es muy difícil. Sí. Bueno, Eliezer, entonces yo creo que
Vamos a dar inicio a esta conversatorio con Eliezer Cohen. Eliezer es un médico especializado en atención médica de urgencias, de servicios de emergencias y de urgencias, y tiene mucha experiencia en el tema, está trabajando en el tema. Entonces él nos va a contar un poco, en principio, sobre cómo debe ser, el ideal de ser, ¿cierto?, de la atención de los pacientes que llegan a urgencias con el documento "esta es mi voluntad", ¿cierto? Y entonces, ¿cómo es que es de importante para ellos que las personas lleguemos con los documentos de voluntad anticipada en la mano? Y luego todos tenemos derechos a hacer preguntas. Por el chat pueden escribir sus preguntas y las vamos redireccionando para que no se hagan varias preguntas con el mismo sentido, ¿de acuerdo? Ok. Entonces te doy la palabra, Eliezer. Muchas gracias. ¿Será que me Gracias a enfermó? todos. Gracias por su asistencia. Yo puedo decirles con certeza que la atención ideal de urgencias respecto a las voluntades anticipadas es una atención súper fluida, suave. Ni al médico, ni del personal asistencial paramédico, ni enfermeras, ni asistentes, ni personal del hospital, ni de la familia, de un caso en el que un paciente llega a urgencias en una condición de peligro para su vida, dentro de un proceso crónico de deterioro progresivo o de una agudización de una enfermedad ya conocida por todos, y en donde se ha establecido una comunicación muy clara con la familia, en la que se respeta que el paciente ha decidido y tiene perfectamente claros y establecidos, un documento muy bien, lo tienen todos, lo tienen unos, no sé, debidamente plastificado, como diría alguien en televisión, en donde se expresa claramente qué cosas querría que fueran hechas en su proceso asistencial y qué cosas no. No se produce, uno los ve y ve un ambiente tranquilo, calmado, de acompañamiento familiar, en donde un paciente inclusive alcanza a decir que está preocupado, pero que entiende que con lo que hizo, lo que va a pasar con él está perfectamente establecido. Lo ha hablado con sus médicos tratantes sabían que él iba para el hospital, han llamado al hospital y han hablado con el coordinador del turno de urgencias o con el médico de turno que lo va a atender, y le han explicado que es un paciente que tiene tales y tales patologías, que está en tales y tales manejos, y que lastimosamente se presentó el momento de la agudización, va a tener que ir a urgencias, y la expectativa de servicio es llevarlo al nivel mínimo en el que estaba justamente antes de la descompensación, no sé, drenándole una complicación o arreglándole una fiebre o quitándole un medicamento o poniéndole otro, y que está perfectamente establecido en un documento que lo hablaron y lo discutieron y tuvieron todo el tiempo para hacerlo, que él no quiere ser llevado a cuidados intensivos, o la más fácil y la más frecuente de todas, ser intubado, ventilado mecánicamente, soportado con medicamentos que hacen que su tensión arterial se mantenga, y mucho menos agredido, porque sería para él una agresión puesta una cánula para alimentarlo en el estómago, o cortarle la tráquea para ponerle una cosita para que pueda respirar por ahí. Eso sería lo ideal, y la parte hospitalaria ideal sería que uno recibe esa información y prontamente dirige todos sus esfuerzos hacia una orientación terapéutica de equipo, de trabajo duro, en donde nadie se siente abandonado, en donde todo el mundo es importante, y donde el paciente recibe lo que quiere recibir y lo que podemos darle para que no tenga dolor, para que esté tranquilo, para que pueda estar acompañado por su familia y sus amigos, y el proceso reciba un tratamiento que no viole nunca nada de sus expectativas de recibir tratamiento. Cualquiera de las cosas que mencioné como condicionamientos son susceptibles de alterarse, y es ahí donde deja de ser ideal la atención. ¿De qué? Donde deja de ser ideal la atención en salud para un paciente así. Cualquiera de las cosas que mencionaba como detalles finos y pequeños, un médico que no está de acuerdo con la voluntad anticipada, una persona administrativa que no sabe qué están hablando, un tío que dice que ese documento es carreta, que él está deprimido,
un hijo que llama a Estados Unidos a decir que hasta que él no llegue que lo sostengan. Cualquier cosa hace que el proceso no sea fluido y no sea el proceso ideal de un respeto a una voluntad anticipada en un paciente de urgencias. ¿Estuvo Ok. denso? Ok. Bueno, pero en principio son respetadas las voluntades anticipadas en los servicios de urgencia. En principio, la mayoría de los médicos, gracias a Dios, muchos más progresivamente están recibiendo educación formal y específica en los pensums académicos en donde saben que no pueden pasar por encima de las voluntades de las personas. Cada vez más el paternalismo en donde el paciente recibe lo que yo quiero darle como médico, como si fuera su dueño o su papá, está mandado a recoger y está respetándose la autonomía del paciente, que entre otras no es ilimitada tampoco. Pero pues en cuanto a sus voluntades y a su decisión de cómo, qué quieren que se le haga hecho. Sí. Ah, ya. Sí. Ya. Bueno. Bueno, Eliezer, yo te quería preguntar, ¿cuáles son las situaciones en urgencias donde es muy importante tener el documento de voluntad anticipada? O sea, como, ¿cuáles son los momentos claves para ustedes para, ay, que qué maravilla que la persona haya firmado el documento de voluntad anticipada? Las situaciones de urgencias, la mayoría suelen ser situaciones urgentes que dan tiempo para hablar con el paciente y hablar con la familia. Menos mal, la minoría son situaciones de emergencia en las que las intervenciones, si se hacen en 3 minutos tarde, podemos perder la resolución positiva del caso o la consecución de la estabilidad respiratoria o hemodinámica de un paciente. Las situaciones en las que un paciente uno esperaría que llegara con eso, son situaciones en las que cualquier médico empieza inmediatamente, lo ve, a pensar, voy a tener que reanimar o resucitar o ventilar o intubar a este paciente. Entonces, cuando la gente llega con un EPOC severo que satura, no sé, menos de 50 de oxígeno, respira 30 veces por minuto y francamente está que se desmaya de que no puede respirar, yo no tengo tiempo ya de hablar con él, no puedo recuperarlo de formas diferentes y tengo que decidir apenas lo veo si lo intubo y lo ventilo con un ventilador mecánico o si no. Hay todo un tema alrededor de ese caso típico en donde los familiares dicen, haga lo que sea, doctor, solamente porque el paciente no dio luz verde a su diálogo familiar de forma tal que le fuera respetada esa idea. O no se acompaña de personas que respeten sus voluntades, o no tuvo el apoyo de su médico tratante para poder lograr un documento. A veces, lo ideal sería que el documento estuviera para que en ese estado de incapacidad del paciente no hubiera ninguna tela de juicio respecto a qué hacer y qué no hacer. A veces la información del familiar es suficiente y buena y el documento no está. Y es el médico, en los detalles que les mencionaba antes, el que dice que tal vez se pueda sacar adelante. Entonces el familiar dice que él no quiere, él no puede hablar y no hay documento. Y el médico se inclina por los riesgos legales de dejar, digamos, de no salvarle, entre comillas, de no intubar al paciente. Y como no hay documento, pues termina violentando al paciente, intubándolo y llevándolo a cuidado intensivo. Ajá. Hay todo un tema respecto al temor de los vivos, que es que si el paciente fallece, pues quienes van a decir que le faltaron al respeto fueron los que quedaron, y si el paciente no fallece, pues él hizo lo que no tenía ningún documento que lo obligara a no hacerlo, que cualquier médico del mundo haría, como intubar a un paciente en esas condiciones. Pero hay muchos, esa es una, la más frecuente es respiratoria. La otra muy frecuente es sepsis, infecciones y compromisos cardiocirculatorios y hemodinámicos, en donde la tensión arterial ni siquiera logra que le llegue sangre suficiente con oxígeno al cerebro del paciente. Y entonces su comunicación y su interacción es pobre, está medio dormido, en delirium o en shock,
y no responde, y no tenemos información adicional a la de la familia. Entonces, en esos casos, los documentos, casi que doctor, lo traje, pero él tiene este documento, hacen que el direccionamiento terapéutico se reoriente a cuidarlo, protegerlo, dar lo mejor que podemos como en la ciencia médica posible de urgencias, sin violentarle su voluntad. ¿No? Así. Ah, ok, ok. Es válido que yo haya firmado un documento de voluntad anticipada antes del COVID y que no diga la especificación de yo no quiero que si se me desarrolla el COVID me den atención extraordinaria, no quiero que me conecten. Ese documento amplio, el de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, ¿es válido también en el momento del COVID? Sí. La pandemia tiene una consideración adicional y es que en pandemia no hay emergencia. Eso no es que no existan situaciones como las que les mencionaba antes de intervenciones emergentes inmediatas, sino que la emergencia nunca está por encima de la pandemia. O sea, si alguien no está listo con las medidas de protección o la ocupación del servicio es tal que no alcanzamos a ver a un paciente que requiere esa intervención, no, no hay una negativa de prestación del servicio, no se considera una cosa delincuencial o una vaina delictiva no haber podido someter a ese paciente a intervención porque podemos estar sobrepasados absolutamente todos en cualquier momento. Correcto, o sea, yo no debería exponerme involuntariamente a un paciente con COVID que está en proceso de fallecer por vías respiratorias o por falla respiratoria. Si no me he puesto mis cosas, pues el paciente puede fallecer mientras tanto. Hospitales grandes del país ya tienen gente específicamente puesta lista, con todo listo para que eso no pase. Pero el documento que dice no quiero que me reanimen, no quiero que me intuben, no quiero que me ventilen, es un documento perfectamente válido y no estar en pandemia no obvia ese documento y no quita el derecho del paciente a decidir hasta dónde quiere llevar su asistencia médica. Okay. Y el documento es válido porque lo firmó la persona igual, o sea, lo que dice la resolución 825 de la resolución 2665 de ser firmado ante dos testigos o ser firmado ante el médico tratante o ser firmado en una notaría como una escritura pública. Cualquiera de las tres es válida para ustedes en un servicio de urgencias. Sí, sí, el grupo con el que yo trabajo y la mayoría de los especialistas de urgencias del país ya tienen claro que cumpliendo los requisitos legales de ese documento, la voluntad se considera un living will que pues es enteramente respetable y que no es que exima al médico, entonces el paciente queda abandonado sin hacerle absolutamente nada, pero pues debe respetarse las reorientaciones terapéuticas para que el paciente no se sienta violentado en sus deseos y pase nadie por encima de lo que él querría que fuera su proceso de morir. Ajá, de Sí. acuerdo. Es importante para ustedes que yo como paciente sea quien entrega el documento de voluntad anticipada o lo puede entregar mi familia. Lo puede entregar la familia. Sobre todo en esas condiciones, los pacientes suelen tener un subrogado casi que tácito. Ideal que fuera explícito, pero a veces, la mayoría de las veces es el cuidador de confianza o quien los acompaña siempre, quien presenta los documentos y muchos de ellos con la él lo que quiere es esto, doctor. Si no estén de acuerdo. El tema más importante de ahí para nosotros es saber que hay un consenso familiar en el que por lo menos se respeta la decisión del paciente para no sentir esos tires y aflojes y las opiniones divergentes de unos y otros en, en la situación en la que los hijos no se ponen de acuerdo o las ex esposas no se ponen de acuerdo. Ajá, ok. Y puede ser que la persona haya firmado el documento de voluntad anticipada hace 20 años, es igual de válido que si lo firmé hoy. Sí, sí, a menos que haya se haya retractado o haya un documento diferente nuevo.
pero un documento no tiene validez perenne hasta que el paciente lo cancele o se ejecute. Ajá. Está hablando Eliezer. Señora. Bueno, no sé. Si tengo COVID, ¿cierto? Y se me complica la capacidad respiratoria, pero tengo buen pronóstico, digamos, como que me pueden conectar a un respirador 2 semanas y puedo salir adelante, como han mostrado en televisión con unas secuelas bastante grandes. Yo puedo decir, así tenga buen pronóstico, ¿no me conecto? Siempre. Si la decisión de la intervención pulmonar es del dueño del pulmón, en la medida en que sea capaz y esté capacitado para la toma de decisiones, el médico de urgencias debe estar capacitado también o sea, debe evaluar el compromiso del estado de conciencia del paciente y si está bien, aunque no esté de acuerdo y le expliquen, ser incisivos es inoperante. O sea, el paciente que tiene clara su decisión, así, por ejemplo, yo o mi mamá, que tenemos claro, con muy buen pronóstico clínico, que si tenemos una falla respiratoria por COVID, no queremos someternos a las secuelas o a los riesgos o a las 3 semanas o quitarle esa oportunidad a alguien, pues tenemos perfectamente respetable el documento hecho y es todo un tema lograr que alguien joven, porque es más fácil culturalmente aceptárselo a los pacientes ancianos o con enfermedades crónicas, se muda eso. Ajá. Fíjate, porque es que hay mucha gente que está con el micrófono sin desconectar y entonces se entran una cantidad de duendecitos. Ok, y me encuentro aquí. Está. Sí, hay un consuelo. Ana Isabel, ¿tienes algunas preguntas para Eliezer? Considero que Comentarios. y el perfil de su personalidad son temas muy evolutivos, donde primero piensan en sus necesidades antes de dar Precisamente quería, con la pregunta que acabaron de hacer, como explicarle si pudieras explicarle a las personas la diferencia entre rechazar y readecuar, que creo que es la base de lo que estaban preguntando, y que uno tiene derecho a colocar en la voluntad anticipada las dos cosas, si lo quisiera, o únicamente lo que tiene que ver con readecuación de esfuerzo terapéutico. No, la idea, los documentos son varios. Nosotros en la fundación no teníamos como 2 o 3. Hicimos uno súper explícito que causó mucho escozor, porque casi que la gente podía decir en qué vena, en qué brazo quería que le pusieran la venoclisis. Como en este sí, pero en este no. Entonces mertiolate sí, pero antibióticos no. Y la gente puede hacer eso también. Es súper complicado porque necesita como conocimiento médico y terapéutico y uno esté con ellos 2 horas explicándoles cada cosa, pero se puede. La negación a la propuesta terapéutica es un derecho que tiene cualquier paciente adulto, de decir lo que usted me está proponiendo. Digamos, señor, tengo que hacer una apendicectomía porque tiene apendicitis. Y el señor dice, no, yo no quiero apendicectomía. Si quiere, deme antibióticos y analgésicos, pero yo no quiero que me corten la barriga ni que me entren para nada a sacarme nada. Eso es negación a la propuesta clínica, médica, y tienen todo el derecho de decir, yo no quiero que me intuben, no quiero que me ventilen, no quiero que me coja venoclisis, no quiero que me ponga canulitas de oxígeno, no quiero que me hagan glucometría, yo no tengo ningún poder sobre otro adulto que no consensúa conmigo la terapia que le propongo. Eso es rechazar el tratamiento propuesto. Reorientación terapéutica es todo lo que podemos hacer alrededor sin violar lo que él desea para su tratamiento, en donde también podemos ayudar. Por ejemplo, darle antibióticos a la apendicitis disminuye como en un 5 o en un 10% la probabilidad de que eso se rompa y se perfore. Pero pues la probabilidad de que se rompa y se perfore sigue siendo más del 80%. El analgésico le puede quitar el dolor, los opioides y otros medicamentos pueden disminuir la sensación de ahogo y la dificultad para respirar de un paciente que a mi juicio requiera una intubación y una ventilación mecánica. Y también puede usar otros medicamentos que controlan un poco su demanda respiratoria de oxígeno y su ansiedad, y puedo poner oxígeno por otras formas que no sean por cánula. Pero todo lo que puedo hacer como reorientando los esfuerzos de todo el equipo terapéutico para respetar lo que él quiere con su tratamiento y ofrecerle otras opciones. O
que respetar solamente que él rechace todo. Y entonces hay es que consensuar para ver cómo podemos ayudarle, no entendiendo por qué si rechaza absolutamente todo, pues viene al hospital. De pronto también un abrazo está bien. También hablar con él, acompañarlo. Depende de lo que acceda a recibir. Pero son dos temas completamente diferentes. Hay otro adicional en donde el paciente que, por ejemplo, aparece tardíamente con una voluntad anticipada de un procedimiento que ya se hizo, ¿vale? Es decir, recibo un paciente por la mañana que está intubado y en la mañana llega un hijo con un cosito que no lo tenía en la noche cuando lo intubaron, que dice que el papá no quería que lo intubara nunca, que qué podemos hacer. Y pues lo que podemos hacer es lo que tenemos que hacer, es respetar eso y retirar ese tubo. Es muy difícil para el personal clínico porque creen todavía que lo que podría poner en peligro la vida del paciente es la retirada del tubo. Pero hay que entender que lo que podría poner en peligro la vida del paciente es la enfermedad, no la retirada del soporte, porque él lo que quiere para su vida es no tener ese soporte. Entonces, se necesitan ahí apoyos de gente con más entrenamiento, ético sobre todo, para que esa decisión se soporte en grupos y las personas reciban el respeto que se merecen en las voluntades de sus vidas y sus muertes. Eliezer, es muy frecuente encontrar otros medios de manifestación de la voluntad distintos al documental, es decir, que a veces los pacientes lleguen con un video o con una grabación, que son medios que también admite la ley, pero cumpliendo los contenidos que pide la resolución, o generalmente es documento. La mayoría de las veces es documentación. Yo he tenido la suerte de ver solamente un tatuaje y unos 3 a 5 videos. Pero pues eso, el reto de la legislación incluye poder extraer que se cumplan los requisitos de manifestaciones, como tú lo dijiste, muy variadas, que no necesariamente incluyen testigos. La mayoría de las personas que llegan, por lo menos en donde yo me muevo, sí tienen un médico tratante y han podido dialogar con él del tema, pero hay todo un rechazo paternalista de la generación anterior a respetar eso, que es lo que queremos ir cambiando poco a poco. Entonces le dicen, sí, 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 tranquilo, yo me encargo de eso, pero no hacen el documento, no ponen la anotación en la historia clínica. Entonces es toda la potestad del paciente, actor de su propia enfermedad, lograr que en su historia, que es suya, de su persona, su médico tratante haga la anotación que él quiere que pongan respecto a la voluntad anticipada específica, para que sea más fácil acceder, idealmente cuando no cambian de hospital, porque mientras no tengamos historia clínica universal, cada paciente que se mueve entre esos hospitales de la ciudad, pues va a empezar de nuevo su proceso. Lo ideal sería poder tener, cuando yo entro el número de cédula o el nombre del paciente, que me aparezca un alertamiento que diga, este paciente tiene una voluntad anticipada, no de intubación, o tiene una anticipada de no procedimientos quirúrgicos invasivos. Eso facilitaría muchísimo la toma de las decisiones, pero pues imagínense el tatuaje, como le dicen a Ana Isabel, imagínense un tatuaje con los testigos y con todos los requisitos y la cosa, en la práctica es claramente muy complicado. Entonces, los medios documentales son los más frecuentes y es como esperaríamos recibirlo por ahora. Hay todo un tema con lo del notario que decía, porque la gente no tiene esa posibilidad y se pasa como a contextos más difíciles para que ellos ejerzan una autonomía simple que no tendría que estar legalizada por alguien. Y si un paciente llega con COVID complicado, ¿cierto? Llega a urgencias y dice, doctor, yo no quiero pasar por cuidado paliativo, quiero la eutanasia. ¿Cuál es el conducto que ustedes hacen? La eutanasia tiene todo un tema. La eutanasia, como se debería llamar, porque ahora le ponen derecho a morir dignamente y no tiene una eutanasia, pues mejor dicho, le ponen el nombre completo correcto a la cosa. La eutanasia tiene, para entrar dentro del proceso y llevarla a cabo, tiene la obligatoriedad de tener la oferta del cuidado paliativo. El cuidado paliativo debe valorar al paciente, hablar con él, tienen una cosa súper muy bien cimentada de oportunidades y de opciones, porque los pacientes que no quieren cuidado paliativo, la mayoría de las veces ni siquiera han tenido esa opción.
Y entonces están hasta aquí del dolor, hasta aquí del sufrimiento, hasta aquí de la falta de apoyo, hasta aquí de del problema de la enfermedad. Y dicen, no, máteme, máteme, mátenme. La mayoría de las veces que ellos o sea, niegan la recepción del cuidado paliativo, la mayoría de las veces es por eso, y enfrentarlos a un grupo organizado, armado de cuidados paliativos con psicología, psiquiatría, cuidados paliativos, medicina interna, anestesiología, medicina del dolor, etcétera, les abre una luz que dice, no, mentiras, yo, qué pena, yo así como estoy mucho mejor, ya no quiero. Pero deben ser valorados por y deben llegar a un acuerdo en donde psiquiátricamente, de forma competente y capaz, con cuidados paliativos ofertados y disponibles, el paciente no quiere esa opción. Pero es que no es tan simple. Tienen que pasar varios momentos de reevaluación para que él sostenga una decisión bien argumentada, bien organizada y exprese, escrito, que tiene el deseo de la eutanasia. No es tan simple como que la pides hoy y te la hacen mañana, no. Tiene todo un tema y un proceso que está reglamentado en la resolución. O sea, no es un buen sitio ir a urgencias a pedir la eutanasia. No, no lo hacemos, no va a pasar nunca. Ajá. No. Porque muchas personas No, dicen, no, y si me voy la para eutanasia de urgencias, urgencias no hay. no es el espacio. La eutanasia de urgencias no hay. Lo ideal sería que tampoco fuera el sitio para hacer las voluntades anticipadas. El paciente debería llegar ahí ya con la voluntad hecha, o sea, anticiparse necesita que sea anticipativamente, o sea, anticipatorio. No se puede uno anticipar con una cosa de hace 15 minutos, porque no se está anticipando. La gente durante el accidente de tránsito, pues su anticipación es cero. Y entonces, durante la falla respiratoria, su anticipación es cero, pero decir, no, es que yo ahora quiero voluntad anticipada y no quiero que me intuben, es todo un tema que si no está firmado el documento previo y no ha habido ese diálogo con la familia y no está escrito en la historia, en un momento agudo de estrés, la probabilidad más alta es que el médico haga una valoración psiquiátrica y evalúe si eso en serio tiene todos los requisitos de anticipación de la voluntad, porque pues nadie lo va a obligar tampoco, pero no es tan simple como que lo respeto y ya, porque puede haber otras enfermedades que condicionan una decisión aguda, no anticipada, no consensuada, no informada a su familia, que no sean tan autónomas, por decirlo de alguna manera, y que pongan en peligro pues la relación médico-paciente y su responsabilidad legal. Ajá. Tú hablabas de que tuviste un paciente que tenía un tatuaje. ¿Ese tatuaje fue respetado? O sea, ¿era una voluntad básica? No, lo hablamos mucho porque yo le mostré que el tatuaje no cumplía los requisitos, o sea, el tatuaje no tenía testigos, él llegó solo, tenía una alteración además del estado de conciencia con una incapacidad para toma de decisiones, y entonces pues no tuve que hacerle caso a su tatuaje. Estaba tachado además, o sea, también había tenido variaciones entre si quiero y no quiero. Un tatuaje tachado es un poquito más complicado porque no sé si lo estaba borrando o si lo estaba tachando o si al final sí o no, pero pues no estaba capacitado para la toma de decisiones y entonces psiquiatría tuvo que valorarlo y durante ese tiempo tuve que hacer intervenciones que protegieran su vida y darle tiempo a que demostrara en serio su voluntad anticipada y hiciera una eutanasia si quería después. Ajá. Ok, como esto lo hablamos muy empezando la reunión y había personas que no se habían unido en ese momento, quisiera que volvieras a contarnos la intervención que se hace a una persona que llega con el documento de voluntad anticipada y ustedes respetan la atención, pero le dan atención de cuidado paliativo y le dan alivio de síntomas. O sea, no es simplemente que llegó y no quiere que lo reanimen, no quiere que lo mantengan con vida de forma artificial. Entonces, pues si no quiere nada, váyase para su casa. No, le damos la atención, le dan la atención debida. Explícanos un poco esa parte. Los pacientes que llegan a urgencias en una condición en la que lo que se necesita para atenderlos de una forma estándar es hacerles intervenciones que ellos no quieren y que han documentado en un documento de voluntad anticipada. Una vez mostrado el documento, tienen el derecho y reciben de nosotros la opción de respetarles su voluntad anticipada y ofrecerles
por ejemplo, los cuidados de hospitalización, medicina interna, pisos, anestesia, cuidados clínicos del dolor, cuidados paliativos, psiquiatría, psicología, terapia física, etcétera, 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 hasta psicología. Esos pacientes se benefician un montón de tener un apoyo multidisciplinario terapéutico también, que respeta de base la voluntad que tienen respecto a cómo quisieran morir o qué cosas no quisieran aceptar o no quisieron no aceptar como intervenciones salvadoras de su vida. Y su calidad de vida puede mejorar y su estabilidad hemodinámica y su percepción del dolor y la enfermedad, sin que se les violente ni se les imponga una terapia específica. Ninguna. Si un paciente me dice a mí que está partido del... O sea, es que todos los días llega un paciente que tiene mucha sed y mucho dolor y tengo que ponerle medicamentos. Formulo los medicamentos estándar, a pesar de ser experto y a pesar de tener esto en la cabeza y a pesar de estar entrenado. Y la enfermera viene y me dice, doctor, que él no quiere ese medicamento. Entonces yo me paro y le digo, ¿tienes algún raye con ese medicamento? Entonces me dice, sí, es que ese medicamento es para la eutanasia. Ok. Le voy a poner un poquito de medicamento que debe quitar el dolor, pero si quieres usamos otro. O le digo, no, no puedo usar otro. Si te uso otro, te pongo en peligro un riñón, o si uso otro, te puedo dormir. Entonces, es cuestión de tener tiempo médico, que es la parte compleja de urgencias, para darle al paciente la comunicación, el ir y venir de información, de conocerse uno al otro y entender qué es lo que él espera de su tratamiento. Pero la verdad siempre está. Nadie que desea rechazar lo que se le ofrece debe ser sacado como si estuviera condicionado. O sea, vienen acá para que lo intube y si no, lárguese. Eso es una muy mala terapia y es una muy mala forma de ejercer medicina. Si eso se ve, el paciente está siendo violentado y agredido en su recepción del sistema de salud. Sé que pasa, pero sé que no debe pasar. El paciente no tiene la condición de hacerle caso a lo que el médico dice, menos en una situación de peligro, donde su vida está en peligro. Sin embargo, tampoco tiene la autonomía completa para decir que sí quiere que le hagan. O sea, cuando un paciente rechaza una diálisis y rechaza una intubación, no puede solamente porque lo quiere así lograr ser trasplantado del corazón. Disculpe, doctor, es que o sea, no silencian los micrófonos y por ahí hay un niño que se mete a hacer ruidos y se desconcentra uno, qué pena. Gracias. No, aquí yo veo todos los micrófonos apagados. Aquí paso revisando y los encuentro apagados, no sé qué puede hacer. Sí, pero yo hay que armar, estamos. Ok. Está bien, lo que quería diferenciar y que es muy importante es que una cosa es que el paciente tenga autonomía para decidir aceptar o no las propuestas de los médicos. Eso está perfectamente bien. Pero eso no significa que tenga la autonomía médica para decidir qué debe hacérsele y qué no. Esa decisión es del médico. Entonces el paciente tiene derecho a rechazar las propuestas, a aceptar algunas y otras no, a rechazarlas todas o aceptarlas todas. Pero la propuesta es médica. Entonces, un paciente que llega diciendo a urgencias que lo que quiere es una resonancia a colores, pues es un paciente que está mal, porque la decisión de si necesita la resonancia y si es a colores o si no es a colores es del médico. Entonces, cuando la autonomía va hasta, no quiero que me hagan eso, no quiero que me hagan esto, no quiero que me hagan lo otro, pero no, eso no es una panadería donde la gente va y dice que quiere un trasplante de riñón y se lo vendemos, así no funciona. Porque hay un montón de información para tomar indicaciones clínicas e indicaciones no clínicas respecto a qué podemos ofrecerle a ese paciente. Y esa parte también les cuesta. Como se ha comercializado tanto el arte de la medicina y del servicio, la gente cree que porque paga una gran prepagada tiene derecho a un reemplazo de un ovario, por ejemplo. Y esas cosas no las hacemos o no las indicamos. Y si tiene indicación se hace, pero si no la tiene, no la va a tener. Nadie puede comprar un reemplazo de un ovario. No se puede pagar eso, y menos en urgencias. Y eso no rompe la autonomía del paciente y tampoco rompe la autonomía del médico. ¿Me explico? Sí. Pero tengo derecho a que el médico me explique amplia y suficientemente por qué él va a actuar de una forma, porque él considera que debe ser esa la forma, ¿cierto? Sí.
Si el médico debe tener dentro de su entrenamiento la capacidad de transferir toda su compleja y difícil información en los términos en los que el paciente comprenda, para decirle por qué cree que lo que debe hacerle es la mejor opción y por qué cree que lo que no debe hacerse es la otra opción. También he tenido casos en donde no me pasa mucho porque suelo ser como el backup de la información, pero he tenido casos en los que digo, me doy. No pude, no logré comunicarme bien con esta persona, voy a pedirle el favor a un colega de que le explique. Pero hay que dar opciones para que la gente reciba la información suficiente para que tomen sus decisiones. Ahora, insisto, en urgencias no es el momento de hacer voluntades anticipadas. En urgencias, si el paciente no ha tomado la decisión previa de no ser intubado, en su momento de hipoxemia, y la familia lo sabe, la decisión de cómo manejar la hipoxemia, si él no tiene voluntades anticipadas ni limitaciones al esfuerzo terapéutico, pues la decisión debe tomarla el clínico con base en su mejor saber y entender respecto a ese caso específico. Okay. Y ese médico suele no conocer a ese paciente más de 10 o 15 minutos. Por eso el tema de la conversación tan importante con su médico tratante, con el paciente que lo atrae y lo lleva 30 años, conoce a su familia, sabe sus valores, sus principios, toda una dinámica ética y moral personal. El médico tratante tiene el rol líder en representarlo, pero pues en urgencias ese médico a las 2 de la mañana el domingo nunca está. Okay. Y un paciente al que se le desarrolla el COVID-19 y se complique, ¿cierto? ¿Necesariamente tiene que ir a una clínica de urgencias o esa, si yo no quiero que me entuben, no quiero nada extraordinario, ¿me pueden atender en mi casa? Sí, ahí hay otro tema importante y es que ha habido un desempoderamiento científico muy importante de las empresas de atención prehospitalaria y de ambulancias y de servicios domiciliarios médicos. Aunque no todos, la mayoría de ellos se han convertido en trasladadores al hospital. La mayoría de ellos no ofrecen un seguimiento clínico suficiente o ni siquiera logran ese diálogo con su paciente para que cuando el paciente llegue a urgencias en ambulancia, la respuesta que yo le digo, buena señor, ¿cómo está? ¿Por qué lo traen? No sea, no sé, yo quería quedarme en mi casa. Esta gente no respeta. Y entonces hay todo un problema porque hay como, no sé si es comercial el beneficio o traslado de la responsabilidad o dificultades en la toma de las decisiones de respetarle eso a un adulto o los no consensos en las familias que hacen que sea más fácil pues que eso lo vean en el hospital para que ellos deciden o lo convencen con una idea de hacerle una radiografía de tórax, por ejemplo, que ellos no se pueden hacer en la casa. Y terminan llevando pacientes que tienen voluntades claras de no ser ni intubados, ni ventilados, ni llevados al hospital. Muchos adultos mayores son llevados por sus familiares desesperados en situaciones muy crónicamente peligrosas y muy agudizadas de enfermedades crónicas a urgencias, pues en contra de su voluntad. Aún en COVID, la decisión debe prevalecer. O sea, si el paciente tiene una voluntad anticipada y lo piensa en el contexto del COVID, desde febrero estamos en esto, y alguien dijo, si a mí me da neumonía y falla respiratoria y me empieza a ahogar, quiero que me ceden en mi casa, no quiero que me intuben. O si me van a llevar al hospital, pues que me lleven, pero para cualquier cosa que no sea ventilación mecánica ni cuidado intensivo. Eso es supremamente respetable. Y debería haber todo lo que decíamos antes, todo un sistema de atención ambulatoria y prehospitalaria que permitiera que el paciente se le respetara eso. Eso beneficiaría al paciente, a la familia, al sistema, al hospital y a los demás pacientes. Eso no le hace daño a nadie. Pero no es fácil de lograr porque todo el sistema está encaminado a que, pues entonces, si tienes gripa, vete para urgencias. Si te duele la barriga, vete para urgencias. Si tienes COVID y te sale te sale un granito en una nalga, vete para urgencias. Que porque tienes COVID. Pero sí, y es mucha desinformación y un proceso ambulatorio que se basa en que si la gente llama y no le dan la cita, pues la gente termina en urgencias. Urgencias siempre está abierto. Y la gente con arritmias, con palpitaciones, con procedimientos programados, con expectativas de colonoscopias, de que lo vea el internista, de que le den los medicamentos. Un simple hipotiroidismo crónico
que no recibe un control de TSH y se siente mal, pues no tiene la opción ambulatoria, entonces la gente, pues no sé, tiene que esperarse un mixedema a morirse, que es una complicación grave del hipotiroidismo para ir a urgencias. O peor, van a urgencias y les dicen que no tiene nada, que pida cita y piden cita y se las dan para noviembre. Entonces hay toda una desconexión entre el sistema hospitalario y el sistema ambulatorio que hace que encima de todo se pierda el respeto a esas voluntades de parte de la familia y sea urgencias un poquito sobrecargado con esa toma de decisiones. Ok. Ana Isabel, ¿quisieras hacerle una nueva pregunta al doctor Cohen? Eliezer, me parece que han aparecido preguntas muy interesantes en relación Leo. a temas cercanos a las voluntades anticipadas. Yo algunas he ido colocando algunos textos que pueden servir como tips, pero por ejemplo, para poderlo presentar, una persona entre 14 y 18 años con una enfermedad crónica o una enfermedad en fase terminal, ¿puede hacer su voluntad anticipada? Esta es una muy buena pregunta. Hay todo un tema alrededor de las edades que tuvieron que ser estudiadas desde el derecho y desde el bioderecho. Tú sabes de eso mucho más que yo, pero se ha establecido que lo que cabe es que el paciente sea valorado en su grado de competencia y capacidad por un psiquiatra y por un grupo interdisciplinario, que evalúe si puede hacerlo o no. Legalmente es por encima de los 18 años, pero hay todo un tema desde los 16 hasta los 18. El de los 14 es para el asentimiento, hasta donde lo tengo entendido, pero dejó un bache entre los 16 y los 18 que hace que el paciente bien puede dar asentimiento y eso incluye no darlo, a pesar de que sus papás quieran que lo sometan a tratamientos que él no quiere. La parte legal de eso y de cómo quedaron las últimas resoluciones, pues a mí siempre me ha causado mucho más escozor porque me parece que no está del todo claro y la interpretabilidad es alta. Pero un paciente de 16 a 18 años, pues si se lo imaginan capaz, normal y competente en la frustración de su enfermedad crónica y su deterioro, tiene toda la potestad de decidir quiero o no quiero hacer algo, aunque sean sus padres los que tengan que determinar cosas como una voluntad anticipada y mucho menos, claro, está muy prohibido y establecido, cosas como la eutanasia no se pueden hacer en menores de edad. ¿Mm? Aquí hay algunas preguntas que es sobre cómo diligenciar los documentos de voluntad anticipada, ante quién hacer los documentos de voluntad anticipada, pues en Facebook y en YouTube tenemos videos sobre los documentos de voluntad anticipada, en cómo se deben hacer, ante quién se deben hacer, cuándo se deben hacer. Hoy hicimos uno por Facebook Live en que hablamos de cómo hablar con la familia, cómo iniciar esa conversación con la familia de los documentos de voluntad anticipada, de lo que yo quiero al final de mi vida, que los invito a que lo vean. Eso está abierto en Facebook Live y lo encuentran como Morir Dignamente Colombia en Facebook. Allí están todas las explicaciones, ¿cierto?, de cómo hacer los documentos de voluntad anticipada, de cómo hablar con la familia, de cómo solicitar cuidado paliativo. Entonces, pues los invito a que los vean desde allí. Ana Isabel, ¿tienes alguna conclusión para ir cerrando la reunión? No, gracias, Carmenza. No, pues un agradecimiento muy especial a ti, a Eliezer, por haber abierto este espacio. Igualmente. Recordar que no solo en este tiempo, pero especialmente en este tiempo de pandemia, es muy importante hablar de manera libre, de manera tranquila, pacíficamente, con nuestros familiares, con las personas que amamos, de nuestros deseos al final de la vida, expresarlos por escrito, hacerlos llegar en lo posible, si lo queremos hacer a la fundación que sirva como custodio, tenerlo en la historia clínica, informarlo claramente, porque definitivamente ahora que los procesos de atención son más difíciles, que los servicios de urgencia progresivamente van a estar con muchos más pacientes, qué importante es poder ayudar a los médicos que están en la primera línea y además que se están
exponiendo a que puedan tomar decisiones mucho más certeras y más acordes a los valores y las preferencias de las personas. Entonces, me alegra que tengamos más de 40 personas conectadas pensando que este es un tema importante y pues en lo posible todos tener nuestra voluntad anticipada. Muchas gracias porque de verdad ha sido muy interesante este espacio. Eliezer, ¿quieres hablar para cerrar la sesión? Sí, sí, yo les agradezco mucho la atención y las preguntas. Yo creo que, o sea, me resta decir que todos somos partes de un sistema de salud. Me resta decir que esto, como lo dije antes, el sistema de salud del país, pues tiene muchos pros y unos contras que vemos, pero tiene muchos pros. Está muy bonito y muy bien diseñado, está un poco mal interpretado y mal ejecutado a mi juicio, pero en eso estamos. Creo que vale la pena insistir en pandemia y en urgencias que los adultos mayores, por ejemplo, tienen el derecho, por ley, de ser atendidos en casa. Es todo un tema. Estoy hablando de que redes sociales y Superintendencia de Salud para poder lograr que una EPS le despache los medicamentos a mi mamá y a quien sea. O sea, adultos mayores están quedándose sin medicaciones crónicas. Y otra cosa que estaba mal desde antes de la pandemia y ahora está peor, es que no tenemos la capacidad, se me había olvidado honrar a mi colega en ejercicio del cuidado paliativo domiciliario. Eso no existe. Pues existe, pero es muy poquito. Estamos hablando de 40 millones de colombianos. Supongamos que 1 millón de personas o 2 necesitaran cuidados paliativos domiciliarios. Eso está siendo muy difícil de sostener, de mantener, de facturar, de cobrar, de que el sistema lo ofrezca. Los adultos mayores o la gente en condición de discapacidad termina teniendo que ir a urgencias a exponerse a un montón de cosas como infecciones y caídas y equivocaciones por sobreocupación, porque no hay la ejecución adecuada de lo que dice la ley que tienen que ofrecerse a los adultos mayores. Así como los bancos no les dan las pensiones en las casas y les toca salir por ellas, el sistema tampoco les ofrece el cubrimiento que se merecen y que deben tener en casa. Pero la familia tiene un papel muy importante ahí, y es apoyarlos y activar los canales y solicitar a los organismos de control y hacer las cosas lo mejor que se pueda sin procurar reemplazar el no acompañamiento crónico por un acompañamiento urgente de maltrato al sistema de salud de urgencias porque no les están cumpliendo con una patología que lleva 10 años. Entonces, urgencias está para servirles en urgencias. La mayoría de los hospitales tenemos ya canales de intervenciones de COVID y de no COVID para que no tengan temor y por favor no se expongan a estar en peligro ustedes mismos antes de ir a urgencias. Vayan cuando lo necesiten. Confíen en que hacemos lo mejor que podemos en nuestro trabajo y que eso incluye protegernos a nosotros para protegerlos a ustedes en pandemia y fuera. Y ejerzan su autonomía en la medida en que lo puedan hacer. Respétenla a sus familiares y sus papás, sus adultos mayores o sus familiares con patologías crónicas. Pero pues hay que ser adalides de la autonomía de las personas y aunque nos duela mucho entender que la muerte en el tema que estamos tratando es parte fundamental de la vida y su curso natural puede aliviarse, no necesariamente siempre con una pelea intensa llena de tubos y de cosas. A veces solamente hay que acompañarlos un poco. Okay. Muchas gracias a todos. Matilde, con una pregunta podemos darle paso y ya terminamos la reunión. Entonces te doy paso, Matilde. Muchas gracias. Yo quería preguntar cuál era la diferencia entre el suicidio asistido y la eutanasia. Ok. Mira, para eso tenemos en Facebook, hicimos un Facebook Live donde explicamos muy claramente la eutanasia y el suicidio asistido, ¿cierto? Este es un espacio que hicimos para hablar sobre los documentos de voluntad anticipada y su importancia en los servicios de urgencias. Entonces te invito a que mires esa y si quieres hacer alguna adición, alguna pregunta adicional, puedes entrar a nuestra página web y ahí haces la pregunta y con mucho gusto te la respondemos muy adecuadamente. Pero desafortunadamente este no es el espacio, ya nos
completamos nuestro tiempo de 1 hora hablando sobre este tema de las voluntades anticipadas y los servicios de urgencias. Entonces quiero darle las gracias muy especiales al doctor Eliezer Coy por tan importante explicación, ¿cierto? Nos da tranquilidad de saber que tenemos un derecho a tener una muerte digna cuando hemos hecho los documentos de voluntad anticipada, cuando llegamos a un servicio de urgencias o cuando no llegamos al servicio de urgencias, sino que pedimos un servicio de una atención a la casa para que nos controlen los síntomas, nos den cuidado paliativo y podamos tener una muerte digna de una manera muy adecuada. Y que si llegamos a los servicios de urgencias, nuestra voluntad anticipada va a ser respetada claramente por los médicos tratantes. Muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias por las preguntas que hicieron aquí en el chat y a todos pues que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Carmenista. Gracias, Anita. Con mucho gusto. Gracias, Ana Isabel. Hasta luego y mil gracias. Que Hasta estén luego. todos Muchas muy bien. gracias. Manténganse